al Señor todo lo que podemos decirle en nuestros corazones, entonces estamos preparados para escuchar palabra de Dios. Antes de entrar a la palabra de Dios, quiero decirles que no ha sido una semana fácil, luchando con mi Señor para estas cosas. Y el Señor ha puesto en mi corazón que hagamos no voy a decir serie, voy a decir 4 mensajes sobre un tema que es fundamental para la vida de todo creyente y es viviendo en la gracia de Dios. Y ese evangelio maravilloso que nuestro hermano Pablo se desgastó por defender, el evangelio de la gracia de Dios. Y defender todo esto en medio de judaizantes, en medio del helenismo, en medio del gnosticismo y en medio de todos los sismos que se podían dar en ese tiempo de filosofía de vida. No era fácil para Pablo. Estaba él ahora aquí y no había salido de ahí cuando ya los judíos venían detrás otra vez a querer implantar la vida por obras, la salvación por obras y por otras cosas más. Así que en uno de estos tiempos, pues cuando me toque predicar, estarán escuchando algo sobre la gracia de Dios, sobre vivir en la gracia de Dios. Y en este día el primer tema es entendiendo la gracia de Dios. Y vamos a buscar la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2. Ya saben que la carta a los Efesios, decía yo en unos mensajes pasados, la escribió Pablo paralela a la de Colosenses, desde la prisión en Roma. Efesios era una de las primeras ciudades del Imperio Romano en Asia. Era una ciudad importante, era un puerto. Y nosotros ya sabemos que los puertos son populosos. Llegaba mucha gente, llegaban muchos barcos y buscando nuevas oportunidades de trabajo en la pesca y en todo lo que ahí podía darse. Por otro lado, Éfeso era una ciudad muy llamativa. En Éfeso estaba el centro político, centro religioso, centro social y de todos los movimientos que se puedan dar. Y en Éfeso habían algo o 2 cosas que ahora en la actualidad el mundo las considera como las 7 maravillas. Y una de esas cosas era el templo a la diosa Diana. Diana era la misma diosa Artemisa para los griegos. Hace unos tiempos atrás hemos venido hablando, y no creo que solo yo, sino que te he escuchado también acá algunos mensajes, donde se acentúa la situación social que se vivía en aquel tiempo. La influencia de la cultura griega sobre todo lo que es el Imperio Romano, que a eso se llamó cultura helénica. Y lo estamos viendo acá, que los romanos lo que hicieron es tomar los dioses de los griegos y cambiarles nombre. Y aquí tenemos a Diana. Y allí en Éfeso estaba un templo que era una estructura grandísima a esta diosa. Y entonces ustedes pueden ya imaginar que en Éfeso había influencia idólatra, había influencia espiritista y había también influencia de inmoralidad. Por otra parte, aquí en Éfeso había un teatro que yo me quedé asombrada y en hecho me confirma que sí, que ahí estaba, un teatro que tenía capacidad en aquel tiempo, mis amados hermanos, para 50,000 personas. Que ahora difícilmente los podemos encontrar. Así que eso debe haber sido grandísimo. También tenían un estadio y luego entonces Pablo escribe esta carta. Y la intención de Pablo es
afirmar a los cristianos en su nueva identidad en Cristo. Ya ustedes no son de aquel, ni son del otro, ni son de acá, ustedes son de Cristo. Esa era la intención de Pablo. La otra parte, la otra intención de Pablo era destacar la gracia por encima de las obras. Y otra cosa importante en esta carta es que Pablo quería afirmar la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en ese contexto es que estamos trabajando, en ese contexto histórico. Así que vamos a leer entonces la palabra del Señor y la vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 10. Efesios 2. Cuando la encuentre, pues puede ponerse de pie para reverencia de la palabra y dicen amén para saber que ya lo tienen. Efesios 2, 4 al 10. Amén, gloria a Dios. Podemos leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Para qué? La abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. Quiero que tengan su porción abierta, porque vamos a ver nomás así rápido el contexto inmediato de esta carta. Y vamos a estar ahí leyendo desde el verso 1 hasta el verso 3, porque nosotros leímos desde el 4. Pablo les dice en el 1, en el verso 1, 2, 1, que Dios les dio vida cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y Pablo en el 2 y en el 3 les dice cuáles eran esos pecados y cuáles eran esos delitos. Y les dice, en los cuales anduviste siguiendo, ¿qué? La corriente del mundo, el 2. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Y entre los cuales, dice Pablo, y le sigue diciendo, todos estuvimos en ese tiempo, todos fuimos desobedientes, todos anduvimos en lo mismo, pero dice, anduvimos también, o vivimos también, satisfaciendo los deseos de ¿qué? De la carne y la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. ¿Se les hace un poco familiar en lo que andan a veces ahora algunas personas? Podemos preguntarlo, ¿será que hay alguna persona que ha sido limpia por la sangre de Cristo y todavía vive como hijo de ira, como hijo de desobediencia? ¿Todavía vive en las corrientes del mundo, haciendo la voluntad de su carne y de sus deseos? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? La palabra de Dios constantemente, casi todos los días que venimos acá, que se nos predica, que se nos enseña, siempre se nos está a través de la palabra motivando, exhortando a qué? A que vivamos conforme a la palabra dice. Que no nos conformemos al mundo, que nos transformemos. ¿Por qué? Porque la amistad del mundo es enemistad con Dios.
que vivamos en el Espíritu, que no vivamos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es enemiga del Espíritu. Y si nosotros oímos todo esto, mis amados hermanos, si sabemos estas cosas, como creyentes, como hombres y mujeres lavadas por la sangre de Cristo, ¿por qué a veces es tan difícil a muchos creyentes descansar en el Señor? Vivir como la palabra del Señor lo establece. ¿Por qué muchos vienen a la iglesia, oran, alaban a Dios, sirven y gloria a Dios por eso? Pero viven dependiendo de sus propias capacidades, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que puedo, de lo que yo creo que es correcto. ¿Por qué estas personas a veces se esfuerzan? Sabemos que se esfuerzan, pero en algunas ocasiones para resolver problemas se aferran a las cosas del mundo. ¿Conocemos a alguien? ¿Hemos visto a alguien que viva de esta manera? Que busque la seguridad en cosas que se nos ha dicho que no nos pueden dar seguridad porque esas son cosas que ahora están y mañana no están. Que ahora nos levantan pero otro día nos botan. Que en vez de alivianarnos las cargas lo que hacen más bien es aumentárnoslas. Y que lo que hace esto es que nos llevan a vivir como hijos de desobediencia y como hijos de ira. Hoy, mis amados hermanos, a través de esta palabra, el Señor quiere recordarnos, enseñarnos una vez más que Él no solo nos salva, que Él no solo nos dio vida, que Él no solo cambió nuestro destino eterno al darnos vida, sino que Él también cambia, transforma y da fuerza para que nosotros podamos vivir de una manera diferente como Él lo establece mientras estemos aquí en la tierra, esperando que venga por su pueblo, o sea, que nos lleve antes con Él. Y hoy vamos a hablar de esa maravillosa, de esa grandiosa gracia de Dios. Y como ya dije, nuestro primer tema es entendiendo la gracia de Dios. En otras palabras, entender que debemos descansar en Cristo. Dejar el esfuerzo humano, dejar la lucha puramente humana para descansar en el Señor. ¿Y qué es la gracia de Dios? Ya creo que la mayoría de nosotros somos cristianos, hemos caminado por acá. Entendemos que la gracia de Dios la podemos enfocar desde dos puntos, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de nosotros. Si vamos a ver la gracia desde el punto de vista de Dios, nosotros vamos a decir que la gracia es la misma naturaleza de Dios, su mismo carácter, su mismo poder que habilita para, a través de Cristo, perdonar, salvar y transformar. Podemos decir entonces que la gracia de Dios es el mismo Dios inclinándose frente al hombre pecador para traerlo así y volver a restablecer esa íntima comunión que había en los orígenes allá en el huerto del Edén. Aquí mismo donde estamos trabajando, en Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Estábamos lejos por qué? Por el pecado. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Pero hemos sido hechos cercanos ¿por qué? Por la sangre de Cristo.
En Dios, mis amados hermanos, la gracia es un don. Le pertenece a Él. Nace y está en su corazón. Es el amor de Él. Vamos a la porción que leímos en Efesios 2 y vamos al 4 y 5. Pero Dios, que es rico en ¿qué? ¿Por su qué? Por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo? Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. ¿Es por nosotros o es por Él que tenemos vida? Es por Él. Ahora bien, si lo ponemos desde el punto de vista mío, que es la gracia para usted y para mí, y para los que nos escuchan, ¿a quiénes les gusta recibir regalos? Yo creo que a todos nos gusta recibir regalos. Yo creo que a la única persona que yo conozco que no le gustan los regalos es a mi hijo. A todos nos gusta recibir regalos. La gracia es un regalo. Y es un regalo que no merecemos. Y es el regalo que cuando usted lo abre, ¿qué va a encontrar allí? Amor, perdón, salvación, restauración. Y cuando usted abre un regalo, mi amado hermano, uno reacciona a ese regalo. Ay, pero qué bonito, qué lindo. Ay, pero qué color tan... Ay, otra vez puede decir, está bonito, pero no me gusta. En otras ocasiones puede decir, wow, ¿cómo se dio cuenta el que me lo dio que lo necesitaba? Wow, ¿cómo se dio cuenta Dios que el hombre necesitaba este regalo? ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando recibimos este regalo precioso? Que no lo merecemos. ¿Qué significa eso de vivir en la gracia de Dios? Vamos a entender un poquito, no es que la vamos a llegar a entender al 100% porque eso es solo la mente de Dios y nosotros de verdad. Pero vamos a entender un poco qué significa la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios entonces significa vivir en lo que Dios ya hizo por nosotros. Y ya usted y yo lo sabemos. ¿Qué hizo? Nos amó, nos perdonó, nos salvó, nos restauró. Eso es vivir en eso. Y la Biblia es bien clara y radical en eso. Somos salvos no por nosotros, sino ¿por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y ponga bien atención a esto. Debo el mortgage de mi casa, 60, 70 mil, 80 mil dólares por ahí, y yo creo que para algunos de nosotros, aunque sea 100, ya estamos agradecidos que alguien nos pague. Y de repente llega un statement del banco, su cuenta está saldada. 0. Usted no debe nada. ¿Qué haría usted cuando usted mira una cosa como esa, mi amado? Bueno, yo ya sé, ¿verdad? Que yo ya sé lo que hago. Yo creo que usted hace lo mismo que yo. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Él pagó toda nuestra cuenta. Y ponga esto atención, en Romanos 23:3 dice que la paga del pecado es ¿qué? Pero que la vida es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Y si miramos esto, ¿qué merecíamos? Juicio, condenación, y en lugar de eso nuestro Señor nos da perdón y nos da salvación, siendo aún pecadores. Y la Biblia dice algunas cositas por ahí que ahorita no me pregunten mucho porque no les recuerdo, pero yo creo que ustedes sí se acuerdan, que dice que, wow, pero ¿cómo alguien no va a querer morir ni por o dar la vida por alguien que valga la pena, peor por uno que no vale la pena? En algunas ocasiones uno se pone a pensar, y
Cuando miro a Toñita atendiendo a Caleb, en una ocasión yo tuve a mi hija, la que está en Nueva York, con una situación bien fuerte, pero fuerte, que al final tuvimos que salir en avión de emergencia para llevarla a la capital. Y esto fue por algo que ya dio sobre en la vida de uno. Por casualidad estaba en el hospital, entró un muchacho que había sido alumno mío, hacía como 10 o 8 años atrás, y él trabajaba en el laboratorio. Y cuando le cuento la situación de la hija, él viene inmediatamente, se fue al hospital, hizo exámenes y inmediatamente llegó a la casa y me dijo, sáquela, llévesela, porque aquí no va a encontrar la solución. Así, mis amados hermanos, que a veces nosotros recibimos cosas que no merecemos, solamente por la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios es vivir, ¿por qué? Por fe. Ya sabemos que vamos a vivir conforme a eso que ya se nos dio. La gracia se recibe en el 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Esa gracia se recibe, aquí lo dice, por fe. La gracia se recibe por fe. ¿Y se nos da por qué? Por amor. Se recibe por fe, pero se nos da por amor. Cuando se escucha la palabra de Dios, el evangelio de Dios, hay reacciones. La gente puede reaccionar de diferentes maneras. Pero cuando se escucha el evangelio de Dios, lo que nosotros queremos o lo que se persigue es que la persona pueda abrir su corazón, dejar entrar a Cristo en su corazón y que Cristo gobierne esa vida. Ese es el deseo que hay cuando se predica el evangelio del Señor. Y esto, mis amados hermanos, no es para beneficio de Dios. A Dios no le hace nada. ¿A quién beneficia? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando damos este paso, obtenemos seguridad, obtenemos confianza, obtenemos esperanza, porque las cargas, si no se nos quitan, se nos alivianan, porque ya no las llevamos sola, ya no estamos sola cargándola. Porque cuando nosotros damos este paso, ya nuestros afanes no nos van a doblegar o nos van a detener. Esto es para beneficio de nosotros. En la Biblia, en Isaías 43:1, hay un pasaje que, hermano, tómelo para usted y repítaselo todos los días y va a ver cómo lo va a levantar y lo va a animar. Dios le dice a Jacob, Isaías 43:1, yo soy tu creador, yo soy tu transformador, yo te puse nombre, yo te redimí, mío eres. Eso fue para Jacob allá, 100 años atrás. Pregunta, ¿quién lo crió? ¿Quién lo redimió? ¿Quién lo está transformando? ¿Usted mismo? ¿Quién lo está transformando? ¿De quién es usted? Dígalo sin miedo. Somos de Dios. Le pertenecemos a ese Dios grande, maravilloso, eterno, creador del cielo y de la tierra. Le pertenecemos a ese Dios que ha dicho, yo no te dejaré, no te desampararé, yo siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Le pertenecemos a ese Dios que dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ahí Él nos sostendrá y nos levantará. Le pertenecemos a ese Dios que ha dicho que aun cuando la montaña se traspase, que no temamos, porque Él está con nosotros.
Ese Dios que dice, yo soy tu refugio, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. ¿No le levanta eso a usted? ¿No le anima eso a usted saber que le pertenecemos a ese Dios maravilloso? Y ahora podemos seguir preguntándonos si los creyentes escuchan esto, si saben esto, ¿por qué algunos a veces caminan cansados, agotados, cargados? ¿Por qué algunos caminan viendo y diciendo, esto no está bien, esto nunca es suficiente? ¿Por qué algunos no pueden levantar la mano y adorar con gozo y con libertad? Y a veces vienen a la iglesia, se gozan y todo, y gloria a Dios porque vienen, pero allá en sus pensamientos, otra vez lo mismo, y todo el tiempo hablan de lo mismo. Allá en sus pensamientos, ay, qué aburrido, todavía muy largo, muchos cantan. Allá en sus pensamientos, es que quieren que dejemos tantas cosas, es que a veces nos piden tanto, y no solo cosas materiales, sino que nos piden que dejemos esto, que caminemos con esto, y yo no puedo. ¿Por qué, mi amado hermano, no pueden disfrutar y han perdido el gozo maravilloso de la salvación? Habrán muchas respuestas bíblicas, habrán muchas respuestas que nosotros podemos analizar, pero para el tema en que nosotros estamos tratando en esta vez, vamos a tomarlo de esta manera. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto en algunos de nosotros? Y no estoy hablando de cosas que tal vez sucedan casualmente, porque lo que sucede casual a todos nos pasa. No es que todo el tiempo vamos a vivir en el aleluya y en el gloria a Dios y amén, y yo estoy bien y yo estoy en victoria, no. Va a llegar unos momentitos en nuestra vida que nos vamos a andar decaídos, que vamos a tener ansiedad, que vamos a tener algún tipo de problema, que vamos a tener alguna carga, vamos a tener alguna situación. No quiere decir que todo el tiempo. Eso es normal, pero muchas veces, mis amados hermanos, cuando nosotros de verdad venimos a la iglesia, y le voy a poner de ejemplo para que nos quedemos claros. Si hay alguna persona que me está escuchando o que me va a escuchar y nunca ha escuchado ningún mensaje de la palabra de Dios, o hay algunos que están escuchando y que ya han oído esto, pero de alguna manera vamos a salir de este lugar sabiendo algo nuevo, sabiendo que Dios nos perdonó por amor, porque se está diciendo acá. Y si se escucha el mensaje con atención, algo va a quedar aquí. Que Dios nos perdonó, que Dios nos salvó. Estamos diciendo, vamos a saber que la persona que está en pecado está separada de Dios. Y cualquiera que me escuche que esté en pecado, con dolor en el alma, pero con mucho amor, corra a Cristo. ¿Para qué? Para que usted no esté separado de Dios. Lo conocemos, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Pues cuando se escucha el Evangelio de Dios, se puede reaccionar de diferentes maneras. Algunas personas reaccionan, y yo creo que a ustedes les ha pasado, no, eso es mentira, eso es palabra de hombres, eso lo escribieron hombres. Otro puede reaccionar y dice, está bien, pero eso no es para mí. Otro puede reaccionar y decir, bueno, creo, esa es una verdad que parece buena, creo en ella. Y creyendo en esa verdad, siguen viniendo a la iglesia,
siguen levantando las manos, siguen adorando, y hay muchas personas que han pasado 10, 15, 20, 5, 6 años en la iglesia, sentados, adorando, creyendo en la verdad del Evangelio, pero sabiendo y aprendiendo, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en el creer en el Evangelio de Dios, pero no reaccionan, pero no accionan. Y ahí está el problema. Reaccionan creyendo, reaccionan buscando aquella verdad en la que han creído, pero no toman la decisión de vivir conforme a aquella verdad que han creído y que están oyendo. Ahí está parte del problema, porque no hay una buena claridad entre lo que es gracia, entre lo que es conocer, lo que es creer y lo que es la fe. Ese es el gran problema, mis amados hermanos, porque estamos conociendo y creyendo todas estas cosas, pero seguimos viviendo como que no las conocemos. Y las creemos, no lo vamos a juzgar a nadie. Las creen, y si sigue viniendo a la iglesia y sigue estando con nosotros es porque la cree. Pero el creer va más allá. El solo conocer y el solo creer no me salva. El creer va más allá y el creer tiene que llegar a la fe. Esa fe que extiende la mano para recibir el regalo de salvación. Vivir en la gracia de Dios no es conocer la palabra de Dios. Es importante, porque por oír la palabra viene la ¿qué? La fe que nos salva y que nos va a hacer caminar en Dios. Pero no es solo por conocerla y no solo es por creerla. Es vivir en esa fe que nos salva, pero que nos da el poder para vivir libre de pecado, no importa cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo. No importa que tengo este problema y que en el mundo lo puedo resolver y que me tengo que envolver, no. No me voy a envolver aunque este problema lo resuelva ya, porque este problema no me lo va a resolver el mundo, este problema me lo va a resolver Dios. Porque mis amados hermanos, en Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros muchas veces creemos, pero no temblamos. Ahí tenemos un problema, porque delante de la presencia, dice la palabra, tiemble toda la tierra delante de la presencia del Señor. Los demonios no se doblegan, no se entregan, no le rinden honor a Dios. Y ese es el problema de ellos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Pensaba yo en estos días, qué bonito fuera que los demonios se pudieran convertir, ¿verdad? Que temblaran de verdad, que ese temblor fuera realidad y que llegara a un convertimiento total para ellos. Pero no es así. Cuando el creer y el conocer no reacciona en fe, en otras palabras, no responde al Evangelio para vivir como el Evangelio nos lo está pidiendo que vivamos, la fe nuestra, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos oyendo, aunque estemos acá, va a seguir siendo débil, frágil. ¿Por qué? Porque no se ha enraizado, porque no se ha arraigado esa creer y ese conocimiento que tengo aquí en mi corazón. Porque quizá lo tengo aquí, pero no lo tengo aquí. Y cuando esa fe
llegue aquí, cuando ese conocimiento y ese creer lleva al hombre y a la mujer a decir, acepté a Cristo hace 5 años, he estado en la iglesia, he estado aprendiendo mucho, sé mucho, sirvo en la iglesia, pero todavía estoy viviendo con muchas cosas como hija de desobediencia y de ira. Hoy es el día, Señor, en que yo me levanto y en que yo te digo, voy a caminar contigo y como tú me dices en tu palabra que yo camine, cueste lo que cueste. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Me deje quien me deje. El Señor dice en su palabra que aunque tu madre y tu madre te dejaran, con todo, Él te va a recoger. Que los amigos se vayan. Y yo un día dije predicando en la iglesia, me acuerdo que estaban todos mis hijos y mis 2 yernos, y yo dije, aunque mi familia me deje. Y después una de las hijas me reclamó. Pero es la realidad, hermano. La familia no me va a salvar. ¿Quién es que me va a salvar? Gloria a Dios, y toda mi familia está conmigo. Gloria a Dios que yo les puedo predicar, que les puedo dar testimonio. Pero al final el que me va a salvar es Dios. El amor de Dios que hay en mí. Y para que podamos explicar esto un poco rápido, algunas ilustraciones. Yo sé que el avión vuela. Todos saben, ¿verdad?, que el avión vuela. Los hermanos acaban de llegar en un avión ahorita. Yo sé que el avión, algunos me dicen, y a cada rato para darme ánimo, no, es que el avión es el transporte más seguro. De cada 10.000 accidentes de carro hay un accidente de avión. Yo sé, y yo creo que el avión fue hecho para eso, pero ¿sabe qué? El hecho de que yo me suba a un avión es fe. Le tengo miedo a los aviones. Tuve un accidente de avión y me quedé con eso. Y tengo que apelar a esa fuerza de Dios y a ese control de decir, tú estás conmigo, Dios, para poder subirme ahí. Un hombre se está ahogando en el mar y por ahí hay un rescatista y le tira una cuerda. Está ahogándose. La cuerda es la gracia. Si el hombre se pone a ver, no es muy gruesa, no está muy gruesa, no me va a salvar. ¿Qué va a pasar? Se va a ahogar. En segundos y fracciones su mente dice, esta cuerda me salva, ¡guau! Y la agarra. Esa es la fe. Esa es la fe. Jesucristo murió en la cruz por esa cruz, me lo han dicho, lo sé, lo creo, pero Señor, tengo que accionar. Y hay muchos ejemplos. En el transcurso de los mensajes vamos a estar hablando de algunos personajes bíblicos que nos dan ejemplo de estas cosas. Porque tenemos muchos ejemplos. Hay un por ahí, ya sé que está de pero el domingo y el solito está bonito allá afuera. Vamos a contar un chiste que por ahí yo creo que ustedes se lo saben. Hubo una inundación por ahí, en mi pueblo había una inundación y todo estaba hasta arriba. Y un hombre creyente, de los que creen, ¿verdad?, se subió al techo y dijo, no, es que Dios me va a salvar, y Dios me va a salvar, y Dios me va a salvar. Y llegó un cayuquito y le dijo, no, Dios me va a salvar. Y llegó la lancha, no, Dios me va a salvar. Y llegó un helicóptero y le tiró un lazo, no, váyanse que Dios me va a salvar. ¿Y qué pasó con el hombre? Se ahogó. Y lo primero que hizo cuando llegó allá arriba, donde San Pedro, le dice, mira, caramba, pero yo le dije a Dios, yo creía que Dios me iba a salvar. Pues creías que Dios te iba a salvar, hacías muy bien en creer que Dios te iba a salvar. Dios te mandó un cayuco, Dios te mandó una lancha, Dios te mandó un avión, ¿y qué pasó? Tú tenías que tomar la decisión de subirte ahí. Esa es la gracia y esa es la fe. Estamos dándonos cuenta de esto, mis amados hermanos. Y hay un montón de ejemplos que nosotros podemos mencionar. Y en el pasaje que leímos, usted va a ver en el verso 2.8 dice, por gracia sois salvos. Y aquí miramos bien el orden, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Y aquí estamos viendo bien claro el orden. Primero es la gracia. Después el creer, el aceptar esa verdad, esa gracia. Y accionar por fe. Por fe. Por fe sois salvos. Así que
estamos viendo que Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre va adelante, Dios siempre quiere hacernos a nosotros, lo que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. La fe no es solo creer en Dios. La fe es confiar, descansar, recostarse confiadamente, como cuando el niño está en una parte de arriba y el papá está abajo y le dice, tírate. ¿Qué hace el niño? La mayor parte de los niños, ¿qué hacen? Se tiran. No se pone a pensar, bueno, yo peso mucho, los bracitos de mi papá son muy delgaditos, no me va a sostener. El niño se tira. Esa es la fe, en la gracia del Señor. Que nosotros podamos confiar en Dios, en hambre, en enfermedad. Aunque no hayan vacas en los corrales, me encanta Bakú por eso. Aunque no haya comida en mi refrigeradora, aunque no haya $5 en el banco, yo confío en el Señor. En esta enfermedad yo confío en el Señor. Aunque todos me dejaran, yo confío en el Señor. Y en el verso 9, vamos a ver más adelante, que en el verso 9 dice que no es por obras. La gracia no nos salva por lo que nosotros vamos a hacer. Hay personas que viven queriendo agradar a medio mundo e incluso queriendo agradar a Dios. Pero la gracia no nos salva por obras. La gracia nos salva por fe. Porque nosotros realmente creamos en que Jesucristo nos salvó. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que después de que nosotros tenemos la gracia, el amor de Dios y que hemos aceptado eso, vamos a caminar ¿cómo? En las buenas obras. ¿Y quién hizo las buenas obras? Las buenas obras suyas. ¿Quién las preparó y las preparó ya desde antemano para que nosotros andemos en ellas? Dios. Aquí no hay nada que nadie me pueda decir, esto es lo mejor, ande por ahí, porque el que preparó el camino para que yo ande y las obras buenas que yo voy a hacer es Dios. Así que ya volvemos otra vez a lo mismo, la gracia primero, el creer después y agarrarnos de Dios. Es interesante, mis amados hermanos, que ¿quién es el camino? Cristo es el camino. Yo agarro la gracia, pero tengo que empezar a caminar con Cristo. Y ese camino o esa senda está marcada para usted y para mí. Y esa senda es una senda marcada en renuncia, en humillación, en sacrificio, en dolor, en entrega, en obediencia y obediencia. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Y muerte dónde? En la cruz. Así que no vamos a pensar y no vamos a engañar a nadie que nos escucha que el camino no es solo bonanza, es solo alegría y solo gozo. Sí lo hay, sí hay esperanza, sí hay gozo, sí hay fuerza, pero eso está cuando nosotros le hemos entregado y abierto nuestro corazón a Jesucristo para que more en Él y sea Él quien gobierne nuestras vidas. Porque es allí cuando el Señor nos va a levantar y si no nos resuelve el problema, nos va a sostener y nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos seguir adelante. Así que aquí estamos, no es andar en lo que yo quiero, en lo que yo creo que es bueno y en nada de eso. Ahora fíjense bien que no puedo terminar el mensaje sin hablar o sin leer el verso 7. Jesucristo es el camino y es la senda. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no está revelada en ningún hombre. La gracia de Dios está revelada en Cristo. Y veamos qué dice el 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y en Juan 1:17, si quiere buscarlo después ahí en su casa, dice que la ley fue dada por Moisés, a través de Moisés, pero que la gracia y la verdad fueron dadas a través de Jesucristo. Y la palabra en muchos pasajes siempre nos está invitando a que descansemos en el Señor. En Mateo 11:30 dice que tomemos su carga, que tomemos su yugo, que es ligero, que es liviano. Eso no es que no vamos a tener problemas ni sufrimientos. Eso significa que cuando dice la palabra yugo, son dos. Nuestras cargas, si tomamos el yugo del Señor. ¿Y cuál es el yugo del Señor? ¿Y es difícil el yugo del Señor? Como cristianos, si alguien que no me escucha y no es cristiano, le podemos dar testimonio que no es duro el yugo del Señor, que más bien es de gozo, es de bendición. Vivimos en libertad, caminamos en libertad, no nos andamos escondiendo de nadie, ya nadie de los acreedores, no anda. Si tengo, tengo, si no tengo, no tengo, y si puedo, puedo, y si no puedo, no puedo. No vivimos como el mundo queriendo aparentar lo que no es. El yugo de Dios es suave, tómelo. Porque cuando usted toma el yugo de Dios, entonces Dios va a tomar el suyo. Y entonces ya sus problemas y sus cargas no va solo, va con ayuda. Y qué bueno, ¿verdad? Un día les predicamos de esto, ¿se acuerdan? Y le decía yo, si el hermano viene cargando la caja y viene con la lengua y alguien le dice, hermano, le ayudo. ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad saber que tengo ayuda! Entonces terminamos esta primera parte. Si usted que no se escucha no tiene a Cristo, corra para Cristo. La mejor decisión de su vida que usted puede tomar. Si usted que no se ha escuchado y que tiene a Cristo, pero tiene dificultades para vivir en la gracia de Cristo, no piense, no, yo voy a cambiar para que Dios me quiera. No, sí, yo voy a cambiar. Como dicen muchos, es que soy muy malo y Dios no me va a querer, tengo que cambiar primero. No, no tiene que cambiar. Dios lo va a cambiar porque lo ama. Y no tenga temor tampoco, como yo decía, y yo creo que muchos de mis hermanos lo han dicho también, al principio de mi caminar cristiano, que yo creía que, ay Dios mío, pero si se van los amigos, y si me quedo sin nada, ¿y qué va a suceder? Y yo no voy a poder con tanto eso, ay, que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquello, ay, yo no tenga temor, porque eso no es con su esfuerzo. Cuando menos acuerda uno se da cuenta, epa, ya no grité, esa no soy yo. Ya no me hace falta en aquellos. Qué bueno que se fueron mejor. Estoy hablando para ejemplo, mi hermano. Pero a veces es realidad. A veces hay personas que mejor que se retiren un poquito de uno. Porque son tóxicas. Hay personas que son tóxicas para nosotros, pero no es que lo vamos a nosotros a espantar y a decir, pero hay realidades. Porque a veces no somos nosotros los que nos espantamos, sino ¿quién es que nos lo quita? El mismo Dios es el que nos lo quita. Así que, mi amado, tenga fe, dé ese paso de fe, que es el Señor a través de su palabra, a través del poder de su Santo Espíritu, el que lo va a llevar a usted a disfrutar de las, ¿cómo dice el versículo? De las abundantes riquezas de su gracia. Pero no olvide nunca que la gracia no se compra. En primer lugar, porque no está de venta. En segundo lugar, porque si estuviera de venta, no habría ningún capital en el mundo que la pueda comprar. Es la sangre preciosa de Cristo la que la compró por nosotros. Es la vida de nuestro Señor en la cruz que pagó para que nosotros podamos tener esa gracia. No se olvide que la gracia no se gana, no se esfuerce tanto en quedar bien con medio mundo y Raimundo. La gracia se recibe, es gratis y se recibe en humildad.
se recibe en obediencia, se recibe en entrega, se recibe por fe. Y así es que se vive. Dice Hebreos 4:16. Acercaos pues confiadamente al trono de ¿qué? ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo puede usted, mi amado hermano, mi precioso hermano en Cristo, nuestro hermano de lucha, somos peregrinos en este mismo caminar y estamos tratando juntos de llegar a la meta, abrazar esa gracia de Dios? ¿Cómo puede usted darse cuenta que usted está caminando en la gracia de Dios? Incline su rostro y escuche esto. Y durante esta semana trate de meditar en estas cosas. Cuando usted ora, ora sin miedo o ora sin culpa. Cuando usted ora, no debe de tener temor ni culpa, porque si usted tiene la gracia, eso no está en usted. Cuando usted peca o cuando usted falla, cuando usted por una u otra razón vuelve a las corrientes del mundo y a los deseos de la carne y a la voluntad de la carne, ¿se arrepiente rápido? ¿Entrega ese pecado rápido? ¿O se esconde o esconde el pecado? ¿Usted sirve con gozo en la iglesia? ¿Sirve con gozo a su familia? ¿Sirve con gozo en su trabajo? ¿O sirve para que lo miren? ¿Para conseguir algo? ¿O para probar que usted es alguien? Usted descansa en Dios, aunque no entiende y aunque la situación que esté viviendo sea bastante fuerte, o busca resoluciones en otro lado, aunque sepa que estos lo van a llevar a ser un hijo de desobediencia y de ira con el Señor. Usted trata a otros con amor, con ternura, con misericordia, con comprensión, o los trata con dureza. Porque usted nunca debe olvidar la forma en que Dios lo trata a usted. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios amado, porque tu palabra es como el espejo que nos muestra el pecado, pero que también nos muestra la gracia. Esa gracia que nos limpia, que nos purifica, que transforma y que cambia nuestras vidas para bien. Gracias, oh Dios amado, por tu gracia. Gracias por estas verdades, por estos principios bíblicos maravillosos que aprendemos cada día. Pero gracias, Señor, porque no solo los aprendemos, creemos y damos cada paso motivados y guiados por ellos, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a fortalecernos en ella, a renunciar a vivir con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos, Señor. Ayúdanos a vivir en ti. Enséñanos a caminar en esa libertad que tú ya nos diste en la cruz. ¿Por qué, Señor? Porque es de la única manera que vamos a vivir mejor. Porque es de la única manera que vamos a vivir con esa esperanza segura y gloriosa de que un día nos vamos contigo y abriremos tus ojos y veremos la resplandeciente gracia que hay en ti. Gracias por tu palabra, Señor, que tanto edifica al que la escucha como al que la trae. Bendícenos a través de ella, Padre Santo. Mira aquellos que están pasando necesidades.
dificultades, enfermedades. Señor, que este día sea un día especial y que ellos puedan descansar en ti. No importa cualquiera que sea la situación. Tu gracia no tiene límites, tu amor no tiene barreras, no tiene fronteras, a donde quiera que estén y como quiera que estén.